Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada y esto es Mundo Podcast, el espacio de Telesur donde convergen los mejores podcasts de nuestra multiplataforma. Las voces, el análisis y la mirada crítica se encuentran para entender las claves de este tiempo. Hoy en La Otra Voz, Sasi Alejandre analiza el denominado Acuerdo de Isaac y las estrategias con las que Israel buscaría consolidar un modelo de alianzas en la región mientras examina sus posibles proyecciones y respaldos en América Latina. Además, nos sumergimos en el mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet y cerramos con el análisis y la mirada crítica de Juan Carlos Monedero. Esto es Mundo Podcast. Acompáñenme. Israel ya ha declarado y tomado los primeros pasos para su intención de hacer de América Latina su colonia. Con Javier Milei como embajador es que se inicia la promoción de los llamados Acuerdos de Isaac, buscando expandir a lo largo y ancho de nuestra región una agenda dictada por el ente sionista desde Tel Aviv. No hace mucho habíamos dicho que lo que pasara en Gaza llegaría más tarde que temprano a nuestras casas. ¿Podemos poner el dedo en la gran cumbre donde se efectivizaría esto? Yo soy Sasi Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Hubo una cumbre previa que, pasando mayormente desapercibida, destapó al actor que verdaderamente yace detrás de esta agenda, trascendiendo al imperio. Israel. Fue la última semana de junio que la Fundación de Aliados de Israel y los amigos americanos de los Tratados de Isaac dieron cita para la cumbre regional de los Acuerdos de Isaac en Buenos Aires. Esto, una iniciativa anunciada por ese mismo Javier Milei desde el 1 de diciembre del año pasado, junto al ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, introduciéndola como la expansión latinoamericana de los Tratados de Abraham, firmados en 2020 y mediante los cuales Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos y Sudán normalizaron relaciones con Israel, implicando que, primeramente, reconocer a Israel como Estado, estableciendo relaciones diplomáticas completas, integración económica bilateral, estableciendo acuerdos de comercio, vuelos comerciales y, claro, la cooperación formal en seguridad, abriendo canales de inteligencia, ejercicios militares conjuntos, ciberdefensa y transferencia de armas, así como el hijo de Abraham en Génesis es que nombran a los acuerdos que expandirían este modelo ahora a América Latina. Isaac. Hablamos entonces de un modelo para la subordinación de nuestra América, ya no solo al imperio estadounidense, sino, ahora declarado explícitamente, al ente sionista. Con este fin es que se dieron cita a legisladores, funcionarios, embajadores y dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, de al menos 11 países, acompañados además de líderes religiosos regionales, quienes, al terminar la cumbre, firmarían una declaración de principios, formalizando su compromiso a, desde sus gobiernos o sus agendas legislativas o políticas, impulsar los siguientes puntos que exceden a sus políticas exteriores y más bien pretenden reconfigurar sus enteros aparatos económicos, sociales, culturales, legales y militares. Empezando por implementar caucus parlamentarios, es decir, una asociación interna de legisladores en un Congreso unidos por un objetivo político común, en este caso, el sionismo, y así poder, como ya lo hace Milei en Argentina, impulsar reformas que beneficien a sectores como por ejemplo la minería crítica. Como el presidente de la Israel Allies Foundation, Josh Weinstein, recalcó en la cumbre, la implementación además de un marco jurídico estableciendo la cooperación en inteligencia artificial y ciberseguridad, integrando además a organismos financieros y empresas tecnológicas, tal y como en Abraham. Siguiente, adoptar la definición de antisemitismo que da la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto, que va así. Antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede ser expresada como odio contra los judíos, misma que, así de ambigua como es, podría ser usada como base para un cargo penal, una sentencia o un castigo a cualquier individuo o grupo que quiera ser acusada de ello.
otra cosa, mover sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén, dándole la espalda a la lucha palestina. La designación oficial de Hamas, Hezbollah y el ejército iraní, la lista hasta ahora, como organizaciones terroristas, extendiéndose esta etiqueta a todo quien se oponga al genocidio palestino, a la guerra con Irán o a los ataques al Líbano. La alianza judío-cristiana, incluyendo además al evangelismo, claro está, unificando a las iglesias y a sus líderes con la causa sionista. Y claro, la cooperación tecnológica, desde lo civil, transfiriendo las competencias hídricas y agrícolas, es decir, de nuestra agua y nuestros cultivos, a tecnología y empresas israelíes, la inteligencia artificial y hasta lo militar, extendiéndose a las tecnologías de vigilancia y seguridad. Luego tenemos a Infodefensa, que fue con Argentina e Israel lanzan los acuerdos de Isaac como marco político de cooperación estratégica. No solo decidiendo que el único punto del acuerdo merecedor de informar es la designación de Hamas y Hezbollah como grupos terroristas, sino definiendo los acuerdos bajo estas líneas. El nuevo marco apunta a coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, en línea con una agenda hemisférica cercana a Israel, Estados Unidos y sectores conservadores. Porque claro, todos sabemos que el Estado terrorista por excelencia, el Israel que arma con UCIs y Galils a los narcotraficantes mexicanos y colombianos, es quien nos salvará del narcotráfico en América Latina. Continuamos en el segundo segmento de Mundo Podcast. En El Mundo según Ramonet, el periodista Ignacio Ramonet propone una lectura geopolítica de la figura de Fidel Castro al cumplirse 100 años de su nacimiento, lejos de las miradas reducidas que han marcado parte del relato sobre el líder de la Revolución cubana. Ramonet recorre los desafíos y las decisiones que marcaron su trayectoria e impacto en Cuba, América Latina, el Caribe y el escenario internacional. Una mirada para recuperar el contexto, contrastar las versiones y entender por qué Fidel Castro sigue siendo una figura central en el debate político y geopolítico actual. Hola, ¿qué tal? Pues el tema de hoy es obvio porque Fidel Castro nació un 13 de agosto de 1926, por consiguiente se cumple un siglo de su nacimiento. Y qué menos que consagrar una reflexión a tremendo personaje, extraordinaria personalidad, la de Fidel Castro, que marca profundamente la historia de América Latina, de los últimos 100 años de la historia de América Latina. ¿Qué podemos decir de Fidel Castro que no se sepa ya, que no se haya dicho? Fidel Castro es una personalidad prodigiosa en muchos aspectos. Primero, la paradoja central de ser el hijo de uno de los principales latifundistas de Cuba, o sea, uno de los hombres más ricos de Cuba, y de poner toda su energía, todo su talento, todos sus conocimientos. Entonces, ese itinerario, que yo digo es el itinerario típico del pequeño burgués latinoamericano, lleva a Fidel a ser el gran revolucionario de la segunda mitad del siglo XX, de la posguerra, ¿verdad? Porque Fidel nace como con un sentimiento profundo de admiración por Martí, es un lector de Martí, y con la convicción de que la independencia de Cuba, que fue la gran lucha de Martí, que la independencia de Cuba por la que ya hubo dos guerras, la de 1865 y la de 1895 a 98, que eso con la independencia que se obtuvo no está terminada, porque esa independencia
que obtuvieron los estadounidenses al intervenir militarmente cuando ya prácticamente la guerra estaba ganada por los patriotas cubanos, y empieza a combatir a la dictadura de Batista, y bueno, y se lanza en lo que él considera que hay que hacer, que es una guerra con la guerrilla. Y Fidel gana esa guerra, una guerra de 3 años. Primero porque ya había asaltado en 1953 el cuartel Moncada con la intención precisamente de provocar un shock político, militar, comunicacional, para despertar al país, ¿verdad? Fidel es a la vez el que termina la revolución cubana o la independencia cubana o la soberanía cubana, pero también es el gran líder decolonial, porque pasa a una fase de descolonización. Cuando Fidel entra en escena en 1953 con el asalto a Moncada, y sobre todo cuando triunfa la revolución en el 59, es el gran momento de las revueltas y las insurrecciones descoloniales, anticoloniales. El momento donde está Suekarno, donde está Tito, donde está Nehru, donde está Zhou Enlai. Es un momento del despertar de los humildes del mundo, ¿verdad? Y Fidel sigue con esto, ¿verdad? Es el primero que va a derrotar, pero los Estados Unidos no se dejan expulsar de Cuba, evidentemente, y lanzan un ataque militar con el uso de mercenarios, pero entrenados, armados, equipados, conducidos por las fuerzas estadounidenses hacia las playas de Playa Girón, donde Fidel Castro derrota militarmente al imperialismo. Esto le da una brillantez a la personalidad de Fidel. Es el único que ha derrotado políticamente a los Estados Unidos y militarmente a los Estados Unidos, igual que eran después los vietnamitas en Vietnam, ¿verdad? Pero eso será en 1975, aquí estamos hablando de 1961. Por eso Fidel se erige como ese faro que es a la vez un pensador que es capaz de sintetizar la experiencia marxista, la experiencia soviética, la experiencia revolucionaria, la experiencia de las luchas de emancipación latinoamericanas, Bolívar, evidentemente, todos los próceres latinoamericanos hasta Martí. Y por otra parte es un líder contemporáneo que está construyendo él mismo un modelo social que es a la vez una revolución cultural, con la destrucción del analfabetismo, que es también una política médica, que es también una política de empleo, que es una política de industria, que es una política de desarrollo económico, es una política de infraestructuras. Por eso Fidel es esa personalidad, y que hoy día el mundo entero está prestándole atención y en muchos lugares celebrando esta personalidad, en un momento en que Cuba se encuentra sometida a un bloqueo reforzado por parte de la actual administración estadounidense y sometiendo a su pueblo a dificultades inhumanas. Entonces, por eso hoy es tan importante repensar la figura de Fidel Castro. Hasta la semana próxima. Y para cerrar esta edición de Mundo Podcast, Juan Carlos Monedero pone bajo la lupa el debate cultural y político que rodea la más reciente película de Christopher Nolan. Desde su lectura, el politólogo examina la reinterpretación cristianizada y el woke del mito de Homero, el avance de la extrema derecha en un escenario marcado por el ascenso de China y lo que considera una pérdida de referentes culturales entre las nuevas generaciones. Una mirada que nos invita a ir más allá de la pantalla y preguntar
contarnos qué historias, valores y poderes están moldeando el imaginario de este tiempo. Juan Carlos Monedero para Telesur, Nolan y la Odisea, antitrumpismo de Hollywood. Hay cosas en la Odisea de Nolan que, aunque ligeramente me han molestado, digo ligeramente porque no es una película que creo vaya a dejar ninguna huella en ningún lado. Cuando pase la espuma del marketing, quizá llegue a los Oscars. No creo que nadie vaya a recordar gran cosa de este film, a no ser que Xi Jinping decida ponerla en valor. Y entonces ahí entenderemos que los chinos hacen más caso a las tradiciones culturales de Occidente que esos descerebrados que hablan mucho de los riesgos de la civilización occidental, mientras ellos mismos son el ejemplo más señero de esa decadencia. Miren el auge de la extrema derecha y su sometimiento propio de ignorantes a los delirios genocidas del gran Israel de Netanyahu. Si Trump, Milei, de la Espriella, Díaz Ayuso o Meloni van a defender nuestra cultura, apaga y vámonos. Trump ha querido mostrar a Estados Unidos que él es mejor que los líderes norteamericanos que están reclamando posiciones de izquierda. Parece salido de una sesión intensa de Alcohólicos Anónimos. La pregunta que le hace una doctoranda china en una entrevista en Beijing es muy pertinente. ¿Ha pretendido usted cristianizar la Odisea? Porque en la intención de Homero no había culpa alguna en hacer valer la gloria de una comunidad en ascenso, en pasar a fuego ciudades conquistadas, en mentir para ganar una batalla o en violar y asesinar a las mujeres de los derrotados. La única culpa del mundo griego está cuando te metes con quien no debes, entre otras cosas desobedeciendo a los dioses o dejándote llevar por la ibris, por la desmesura. Traer a la actualidad el mundo homérico le interesa más a los paleolibertarios que a los demócratas. El mundo de Homero es un mundo jerárquico, donde se golpea a los inferiores si hablan cuando los nobles no se lo autorizan. Y los líderes no dudan en llevar a la muerte a sus súbditos y a sus soldados. Es evidente que el Odiseo de Nolan presenta una culpa perseverante y la idea de la culpa es más cristiana que griega. La culpa por mentir con el caballo para acabar con Troya, ciscándose en la idea de hospitalidad, el viaje de vuelta a Ítaca, que tiene forma de una larga penitencia, el interrogante de ser un guerrero que debiera buscar solamente la gloria, pero que, como el mafioso de Los Soprano, tiene constantes dudas de si haber hecho trampas para ganar merece la pena. El Odiseo de Nolan se pasa las 3 horas de película de terapia en terapia, algo muy propio de la actualidad, donde la depresión es la principal enfermedad laboral de Occidente, por supuesto, después de los accidentes laborales. En la entrevista que le hace una estudiante china de doctorado, Zhong Tzu, que estudió en Estados Unidos filosofía y filología griega, cuando le pregunta por esa cristianización de Homero, Nolan contesta: es que el público de Hollywood necesita cuestionar la grandeza. E incluso le interroga de manera más decidida: ¿es usted un bardo de una civilización en decadencia? La grandeza parece extenderse como el éxito a la hora de someter a otros pueblos, aunque el concepto debe entenderse como algo que va más lejos. A los que miran al pasado como un lugar donde su nación fue grande, esta idea les hace cosquillitas en las ganas. Pero al público de Nolan, no, ¿por qué? Porque está arrullado en lo que la derecha llama el lecho woke. Esa grandeza, por tanto, merece reprobación, aunque sea solamente en el discurso, luego no en la práctica, porque Trump gobierna los Estados Unidos. En Oppenheimer, Nolan habla de la culpa por lanzar la bomba atómica y en La Odisea recupera esa idea de la culpa con la quiebra de la buena fe, engañando a Troya con el regalo del caballo. Obviamente, Donald Trump es más homérico que Christopher Nolan. Salvo Penélope, las mujeres no salen bien paradas en La Odisea de Nolan. En esta Odisea, cada espectador, es verdad, se va a identificar con un personaje o con una situación, y eso es parte de la magia de la película. La izquierda quiere ver una crítica al neoimperialismo de Trump y una crítica a la guerra, aunque hay que ponerle cierta imaginación para hacer eso. Los trumpistas ven la película demasiado woke. Algunas feministas miran a Penélope como una mujer que toma sus decisiones, a lo que ayuda que Nolan se haya saltado que Odiseo manda a ejecutar a todas las mujeres que han tenido relaciones con los pretendientes al trono, a los que igualmente mata uno a uno hasta acabar con el último.
Otros ven la luz con Telémaco, que termina siendo adulto y rey. Los norteamericanos tengo la sensación de que les gustan los reyes, por lo menos en las películas, que quizás es mejor que lo que nos pasa a los europeos, que no sé si nos gustan o no nos gustan, pero los tenemos como jefes del Estado. Así que qué bueno que una película nos invita a discutir desde diferentes puntos de vista, aunque soy de los que piensan que los norteamericanos son como niños y no les puedes dar nada complejo si quieres tener éxito. Y por eso la luz de la película es un enorme desperdicio, porque parece un anuncio de cereales filmado en California, aunque se filmase la película en el Sahara. La luz de una película siempre significa algo. En La Odisea de Nolan significa vulgaridad. Esa insípida luz de la película ha sacrificado la oportunidad de hacer algo grandioso en una producción que ha costado casi 300 millones de dólares, eso sí, ya recuperados. Xi Jinping, Trump, Putin van a ver en esta odisea cosas diferentes que la izquierda bien pensante. Yo invito a que pensemos al menos una cosa: cuidado con los líderes con pocos escrúpulos que solo ven en el espejo el reflejo de su gloria. Prefiero un poquito de culpa cristiana que regresar a la gloria de no dejar en las ciudades conquistadas piedra sobre piedra. Ahí está Gaza. Ulises hoy estaría más cerca de la extrema derecha que de los socialistas norteamericanos, aunque una película es verdad que no debe ser un tratado de buen comportamiento. En cualquier caso, no olvidemos que Trump ha dicho que él es más grande que Gengis Khan, que Alejandro Magno o que Atila. Los más eficaces guerreros de la Odisea apenas mataron a una veintena de enemigos. Hoy, los que asesinan lo hacen por decenas de miles. En el oráculo de Delfos, en el frontispicio, decía de nada en demasía, es decir, cuidado con la desmesura. Y qué duda cabe de que hoy el mundo se nos está llenando de desmesura. Así llegamos al final de Mundo Podcast, el espacio donde nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de las redes, en Instagram y en X, @TelesurTV, y el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur, donde también encontrarán los episodios anteriores. Soy Gustavo Prada, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.